El tema que vamos a hablar sería sobre proporción. El equipo está conformado por Eventos Ramos Ángel David, por Pérez Hernández Bianca Alexandra y por último por Arenas Tejedas Ayuri Chantal. Los temas que vamos a dar en esta presentación, para empezar vamos a dar una pequeña introducción. Después vamos a hablar sobre la proporción del hombre, del por qué esta proporción, la proporción urbana y la escala humana, proporción aritmética, la proporción geométrica, proporción armónica, la proporción simbólica y el último tema sería la aplicación de la proporción en el diseño. Y también vamos a dar nuestras conclusiones. Introducción. El objetivo de todo este tema o exposición sería que se va a dar una pequeña explicación sobre cómo la proporción es un tema de mucha importancia en la arquitectura, ya que pues nos ayuda a saber cómo diseñar un espacio a partir del humano para que este sea más cómodo, se podría decir, de la manera más cómoda posible. El primer tema que vamos a hablar sería la proporción y el hombre. Bueno, la proporción y la figura humana nos habla que según todos los médicos y filosóficos, la belleza del cuerpo se basa en la proporción simétrica de sus miembros. Desde la antigua época del hombre se ha preocupado por el estudio de su propio cuerpo, representándolo artísticamente de la manera más bella posible. Esto nos ha llevado a dar a un interés más grande sobre la proporción humana, ya que hace que el cuerpo se vea más armónico y por lo tanto más bello. O sea que el ser humano siempre ha tratado de dar una mejor representación de él a través de ya sea dibujos o esculturas. Pues con todo esto se han presentado dos maneras de proporcionar un cuerpo humano. Se pueden ser el módulo y el canon. Y el último, el canon, ha sido de los más utilizados en esos tiempos para proporcionar a un cuerpo humano. Bueno, vamos a explicar ahora qué es el canon. El canon, según los griegos, con su escultura que podemos ver aquí, mostraron un interés por la belleza y la proporción humana. Y como podemos ver aquí, nos habla de cómo los griegos intentaron darle una proporción al cuerpo humano, que sería la medida de la cabeza. La medida del cuerpo completo es la medida de la cabeza de 7 veces. O sea que el cuerpo completo mide lo que mide la cabeza en 8 partos. Por 8 se podría decir. Luego vamos a hablar sobre la antropometría y sobre la ergonomía. La antropometría, que nos dice que es la ciencia que estudia las medidas humanas para el diseño y los objetos utilizados por el hombre. Y la ergonomía nos dice que es una ciencia que estudia los datos antropométricos y la utiliza para diseñar cualquier tipo de objeto, ya sea carros, ya sea, no sé, algún mueble o alguna casa. El siguiente tema sería el porqué de la proporción humana. Bueno, nos habla de cómo la proporción humana ha sido uno de los principales campos de estudio de los artistas de todas las épocas existentes, ya que pues nos ha ayudado a dar una mejor belleza, se podría decir, a las pinturas. Pero para empezar, ¿a qué es lo que le llamamos belleza? Pues belleza se le habla, bueno, se puede decir que es como cómo nos atraen a nosotros las personas, pero también se puede tomar como un tipo de parámetros, como medidas, ya que la belleza también se debe a la proporción aura. La proporción aura nos habla de que el cuerpo humano se da el cociente entre la altura del hombre y la distancia del ombligo a la punta de la mano. Y ese es el número áureo.
Si dividimos la altura total de un hombre entre la distancia del ombligo y a los pies, obtenemos el número áureo. Nuestra dentadura va creciendo de acuerdo a la proporción aura y nuestras manos, las falanges, están en sucesión aura 6, por lo que nos dice que la belleza también nos habla sobre proporciones, ya que entre más proporcionado o más apegada a la proporción aura, se podría decir que vamos más a la belleza o a la estética, ya sea del cuerpo humano, o también podemos hablar de la estética de alguna construcción. Y aquí está lo que explicamos ahorita sobre la proporción aura. Okay, y ya por último, el tema que voy a explicar yo sería la proporción urbana y la proporción a escala humana. Ok. En un diseño urbano, la proporción se refiere también a que una ciudad y sus partes interconectadas y relacionadas a sí mismo con los individuos y con su capacidad de comprender a sus entornos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el diseño urbano tiene que estar relacionado a la satisfacción de toda la población, y así como a las medidas y su escala. La proporción urbana también nos habla de que en nuestras ciudades se determina por los medios que utilizamos para movernos. La escala de la ciudad en cuanto a su accesibilidad se ha expandido enormemente, por lo que gracias a la proporción se ha podido como escalar las calles, se ha podido escalar las ciudades, dando esto que las personas puedan caminar bien en una calle, se podría decir. Entonces esto pues nos habla de cómo las proporciones del humano también influyen directamente a la proporción urbana. Y por último sería la escala humana. La escala humana se basa en la antropometría, es decir, que las dimensiones del hombre, que es vital para que las medidas de la arquitectura obedezcan y respondan a las necesidades de sus habitantes. Eso no quiere decir que la escala humana nos habla de cómo las construcciones tienen que estar basadas al humano, ya que un arquitecto se tiene que basar a las medidas de la persona para crear su casa, edificio o otra cosa que ocupe ser diseñada, se puede decir. Bueno, por último, el tema en escala humana nos podemos explicar un poquito más sobre qué es la escala y cómo se mide la escala. Bueno, la escala en la arquitectura es la reproducción de un objeto mayor a menor tamaño. Es decir, que un arquitecto va a trabajar van a trabajar unidades que son muy grandes y las va a dar en menor medida para poder ser representadas en un plano. Por ejemplo, aquí tenemos que un muro mide 2 metros de ancho y 2 de altura, pero como no puede ser dibujada en una escala real en el papel, entonces la escala se produce en medidas de 1 a 50 o 1 a 30, todo depende del tamaño de la hoja de papel. Y esto es todo por mi parte. A continuación seguiría mi compañera Bianca. Proporción aritmética. La proporción aritmética es una relación que se establece entre cantidades que no tienen una relación de medida en común. Es un concepto básico en la enseñanza de las matemáticas y es importante para comprender la relación entre las magnitudes físicas. También es la base de otras nociones matemáticas como las fracciones, escalas y porcentajes. En matemáticas, una proporción es la igualdad que existe entre dos razones, es decir, entre dos comparaciones de dos cantidades. Por ejemplo, si AB es una razón, entonces AB es igual a CD será una proporción. La razón aritmética de dos cantidades es la diferencia entre ellas. Se puede escribir con el signo punto o con el signo guión. Por ejemplo, la razón aritmética de 6 a 4 se escribe como 6
6.4 o 6-4. ¿Para qué nos sirve? En la arquitectura principalmente se utiliza para dimensionar los espacios y los objetos. Es útil porque ayuda a crear diseños equilibrados y estéticamente agradables, proporcionando una forma sencilla de controlar las relaciones espaciales y las escalas dentro de una estructura. También selecciona las dimensiones y las relaciones entre las diferentes partes de un edificio. Por ejemplo, la relación entre la altura y la anchura de la fachada, la parte de enfrente. También calcula las proporciones correctas entre la altura y la longitud del techo, modula las obras basándose en un módulo como el tamaño de una hoja de vidrio templado y proporciona todos los componentes de la arquitectura desde los ventanales hasta la altura. Proporción geométrica. La proporción geométrica es una expresión matemática que representa la relación de igualdad entre dos razones. Se puede representar de dos formas: AB igual a CD o A.D B igual a CD, y se lee como A es AB, como C es AD. En una proporción geométrica, los términos primero y cuarto se llaman extremos y los términos segundo y tercero se llaman medios. La propiedad fundamental de las proporciones geométricas es que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Las proporciones geométricas discretas son aquellas a las que los medios no son iguales. En arquitectura, la proporción es la relación armoniosa entre los elementos que conforman un edificio, un espacio o una fachada. ¿Para qué nos sirve? La proporción geométrica es una herramienta que se utiliza en la arquitectura para crear una proporción armónica y equilibrada en los espacios. La proporción geométrica es la comparación de dos razones geométricas iguales y se utiliza para dimensionar los objetos y espacios. La proporción geométrica es fundamental para la arquitectura ya que permite determinar las dimensiones de las fachadas en los edificios, influir en la ubicación de elementos arquitectónicos como puertas, ventanas y balcones, calcula las proporciones correctas entre la altura y la longitud del techo y evoca armonía en la composición arquitectónica. Proporción armónica. La proporción armónica es una relación matemática que se puede aplicar en diferentes disciplinas como la arquitectura, el diseño gráfico y la estructura, que es fabricación de estado. En la arquitectura, la proporción armónica es la relación matemática y la armoniosa entre los elementos que conforman un edificio, un espacio o una fachada. El diseño gráfico, la proporción es la relación entre el tamaño de los objetos y la composición final. Y la estatuaria, la proporción armónica que se ha aplicado en la elaboración del estado. En matemáticas, la proporción es la relación de igualdad entre dos razones, es decir, entre dos comparaciones entre dos cantidades determinadas. En cuanto a la progresión armónica, es una sucesión de números en la que cada colección de tres términos consecutivos forman una razón armónica. ¿Para qué nos sirve? La proporción es un concepto fundamental en la arquitectura que sirve para dimensionar los aspectos y los objetos y es clave para lograr una composición armónica, o sea, armonía en colocar. La proporción se refiere a la relación entre las dimensiones de un elemento y las de otro
o de un todo. Por ejemplo, en arquitectura se puede utilizar para determinar la relación entre la altura y el ancho de la fachada, como se vio anteriormente, o la altura de un piso y la altura del edificio. La proporción es vital para la composición arquitectónica, ya que permite lograr un equilibrio que hace que las obras sean apreciadas por personas con diferentes niveles de experiencia en el diseño. Muy bien. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la proporción simbólica y primero empezaremos por su básica definición. La proporción simbólica en arquitectura es la relación que existe entre los elementos que componen una obra arquitectónica y su significado simbólico. Esta proporción implica una intencionalidad por parte del arquitecto, quien busca transmitir un mensaje a través de la arquitectura y de sus elementos. De esta manera, la proporción simbólica tiene la capacidad de dotar a las obras arquitectónicas de un carácter y significado único que las distingue de otras construcciones similares. A través de la relación entre los elementos de la construcción, se crea un significado único y distintivo que hace que la obra destaque y sea memorable. La proporción simbólica se utiliza para destacar la intencionalidad del arquitecto y añadir un carácter especial a la arquitectura. Ahora tenemos las ventajas y las desventajas. La primera ventaja sería que la simbología es la que permite que los arquitectos puedan comunicar ideas complejas de una manera clara y concisa a través del uso de signos y símbolos universales que se entienden en todo el mundo. Esto ayuda a simplificar el proceso del diseño, lo que a su vez conduce a un mejor entendimiento y colaboración con el cliente. Después tenemos que los símbolos arquitectónicos, como el uso del color, patrones, formas, pueden servir como símbolos culturales y pueden transmitir la identidad de una comunidad o región. Después tenemos las desventajas. La primera desventaja sería que la proporción simbólica en la arquitectura puede ser difícil de interpretar, especialmente para aquellos que no están familiarizados con este significado, y esto puede llevar a confusiones y malentendidos en la comprensión de los edificios y en su propio diseño. Y por último tenemos el uso estricto de la proporción simbólica en la arquitectura puede restringir la creatividad del diseñador. Es decir, si siguen las reglas muy estrictamente, los diseñadores pueden perder la oportunidad de experimentar con nuevas ideas y formas innovadoras de una creación de algún edificio. Ahora tenemos los tipos de sistema de proporción que existen, por mencionar algunos. Los sistemas de proporción equilibrada en arquitectura son herramientas fundamentales para crear diseños armónicos. Por ejemplo, el número de oro, la sección Eura y el modulor son algunos de los métodos más populares utilizados en el campo. Cada uno de ellos se basa en principios matemáticos y observaciones de la naturaleza, lo que permite a los arquitectos crear diseños estéticamente atractivos. En la primera imagen, en esta que tenemos aquí, esta se le conoce como el número de oro. Y aquí tenemos claramente pues que en realidad es pues algo que se le puede llamar como parte de los elementos de la naturaleza. En la segunda imagen aquí tenemos que esta es la sección Eurea y en la tercera tenemos que esta es el modulor. Ahora continuamos con la siguiente. Ahora, ¿qué símbolo es el que representa a la arquitectura? Bueno, pues básicamente el mejor símbolo que representa la arquitectura es la combinación del compás y de la rosa de los vientos. El compás, inventado por los sobrinos de Dédalo, simboliza la geometría, la equidad y la precisión que se requiere en el diseño y construcción de edificios, mientras que la rosa representa la belleza estética y el equilibrio entre forma y función. Estos dos símbolos son esenciales para cualquier arquitecto y su inclusión en las coronas de edificios emblemáticos lo confirma.
Además, la arquitectura está simbolizada por la unión del compás y la rosa, representando la geometría y la estética respectivamente. Estos dos elementos son fundamentales en el diseño y construcción de edificios, lo que se demuestra en su inclusión en los detalles de coronas de los edificios reconocidos, como ya mencionamos anteriormente. Ahora pasaremos con el último tema. Pues el último tema es la aplicación de la proporción en el diseño. Y básicamente pues empezaremos como con una pequeña introducción de cuál es la relación que hay en la proporción con el diseño. Y los sistemas de proporcionalidad van más allá de los determinantes funcionales y tecnológicos de la forma y del aspecto arquitectónico. Para proporcionar una base racionalmente estética de su dimensionado, tienen el poder de unificar visualmente la multiplicidad de elementos que entran en el diseño arquitectónico, logrando que todas las partes permanezcan a la misma familia de proporciones. Introducen un sentido del orden y aumentan la continuidad en una secuencia espacial, y además son capaces de determinar unas relaciones entre los elementos externos e internos de un edificio. Las maneras de proporción en el diseño. Para empezar, tenemos la regla de los tercios, y básicamente esta consiste en una superposición de una retícula básica de 3×3, creando puntos de intersección activos donde las líneas se cruzan. Después tenemos la regla de los impares. Consiste en colocar el objeto de un diseño rodeado de un número par de objetos. De ese modo se obtiene un número impar de objetos totales. Los objetos de apoyo proporcionan el equilibrio al diseño y ayudan a centrar la atención del usuario en un objeto principal. Siguiente. Ahora tenemos la sección áurea o divina proporción. Esta es muy utilizada en el campo del diseño, forma la base de algunos tamaños de papel y a su vez sus principios pueden usarse para conseguir diseños equilibrados. Y por último tenemos la sucesión Fibonacci, y esta es una sucesión numérica en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Proporciona una fuente preestablecida de las dimensiones que producen proporciones armoniosas. Y básicamente pues voy a dar mi conclusión sobre el tema que acabo de dar en la exposición. Bueno, la conclusión es que la proporción no es solo un aspecto técnico, sino que también juega un papel crucial en la estética y la funcionalidad y la interacción humana en el espacio. También pudimos ver cómo todo esto influye en la arquitectura, en el diseño, ya que pues al hacer un dibujo, hacer una maqueta, la proporción pues es muy importante para que este dibujo, esta maqueta pues quede bien a la escala real. También podemos ver cómo la atención a la proporción puede transformar un diseño de simple a un diseño extraordinario, haciéndolo que los edificios no sean solo funcionales, sino también pues sean muy atractivos visualmente o bellos. Y esta fue mi conclusión sobre el tema. Mi conclusión es que la proporción actúa como un elemento unificador entre la estética, la funcionalidad y la vivienda humana, tanto en el arte, la arquitectura como un diseño urbano. Su uso adecuado crea una sensación de equilibrio y belleza. Y propósito. Desde las proporciones aritméticas y geométricas hasta las simbólicas, también aportan a un diseño que se mantiene en armonía y coherencia. La proporción enlaza lo lógico con lo emocional, evidenciando una conexión profunda entre el ser humano y su entorno. Muy bien. Y por último les voy a dar mi conclusión. Las proporciones en la arquitectura son fundamentales porque determinan la armonía, la estética y la funcionalidad de un espacio. A través de relaciones proporcionales, los arquitectos logran crear edificaciones que son visualmente agradables y que se sienten equilibradas. Estas proporciones también influyen en la percepción del espacio, la luz y la materialidad, contribuyendo a la experiencia general del usuario. En resumen, una adecuada aplicación de proporciones no solo enriquece el diseño arquitectónico, sino que también mejora la interacción del ser humano con su entorno.